Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir el devocional hoy día en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 15. Hemos estado viendo algunas cositas que han pasado con estos hermanos de Corinto, esta carta que Pablo les escribió, y veíamos ayer, nos compartía el pastor, ¿cierto?, algunas cosas que pasaban en la iglesia, como el Señor iba usando a los mismos hermanos para restaurar la iglesia y para hacerla funcionar como un cuerpo. Y para redondear la idea de partir hoy día en el capítulo 8, me gustaría leer el último versículo que tocaba ayer, que es 2 Corintios capítulo 7, versículo 16, que Pablo les termina diciendo en esa parte: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Habíamos visto, ¿cierto?, que ellos habían tenido errores en el pasado, pecados que corregir, que Pablo les había escrito una carta, de la cual después anduvo ahí reculando un poco, pero ya se había enviado. Pero ellos la tomaron a bien, no solamente por entenderla, sino que logró producir ese cambio en la vida de ellos, ese redarguir que hizo el Espíritu en ellos, y de esa manera cambiaron su forma de vivir. Estos errores que ellos estaban teniendo, estos pecados, fueron cambiados para bien. Y de esa manera ellos lo interpretaron. Entonces ahora Pablo les está diciendo, ahí en ese versículo 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Habían estado trabajando en su vida y el Señor había estado moldeando sus corazones. Así que bueno, vamos a orar para comenzar entonces en este capítulo 8 del día de hoy. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cómo podemos ver en ella tu obra, Señor, a lo largo del tiempo. Tu mano, Señor, en la iglesia, haciendo crecer, Señor, el cuerpo de Cristo. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, bendigas nuestra iglesia, bendigas nuestra vida espiritual, Señor, para que todo lo que leemos produzca cambios en nosotros, Señor, y nos ayude para madurar, para crecer, para tomar decisiones, y cualquier cosa que pase por nuestra vida, tengamos, Señor, como vamos a ver hoy día, nuestra mirada puesta primeramente en ti, Señor, para hacer tu voluntad, para obedecerte, para glorificar tu nombre. Así que pedimos en esta hora tu bendición para nuestras vidas y agradecemos una vez más este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor. Te damos la gracia en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en el capítulo 8. Si es que está leyendo ahí su Biblia, hay un título chiquito que dice la ofrenda para los santos. También el pastor lo adelantó un poquito. Y vamos a ver entonces de esta ofrenda que Pablo está intentando juntar para ayudar a hermanos en necesidad en Jerusalén. Entonces dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces Pablo comienza en estos primeros 4 versículos, hablándole a la iglesia en Corinto, de cómo ha sido la experiencia de esta ofrenda para los hermanos, para los santos que estaban en necesidad en otras partes. Y les cuenta un poco lo que ha pasado en Macedonia, dándoles este ejemplo y haciendo como un poquito del paralelo nosotros hoy día con la viuda que se acercó a ofrendar ahí en los evangelios, a dar sus 2 moneditas al ofrendero. Y nosotros vemos que el Señor dijo: ella ha dado más que todos los demás, porque cuando aún la cantidad era poquita, había dado prácticamente de lo que no tenía. Y eso es lo que está pasando aquí. Pablo está poniendo como ejemplo a estos hermanos que están ofrendando con todas sus fuerzas, incluso en sus necesidades, se la están arreglando para no quedarse atrás y para poder participar de esta ayuda. Dice incluso de que el versículo 3 han dado aún más allá de sus fuerzas, incluso de lo que podían, han hecho más esfuerzos. E inclusive, dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. O sea, me imagino yo que ellos ni siquiera lo habían considerado, porque tienen que haber dicho: no, estos hermanos están re complicados, dejémoslos tranquilos y pidámosles a estos otros. Pero ellos dijeron: no, nosotros queremos participar. Le rogaron a Pablo, que era como la cara visible de esto, para que
no los dejaran fuera, para que los hicieran partícipes de este servicio. Y más allá de si aportaron mucho o poco, lo que dieron lo dieron más allá de sus fuerzas, lo dieron con el corazón, con la mirada puesta en el Señor. Y es lo que vemos a continuación, dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Su mirada no estaba puesta en las personas, no estaba puesta en la necesidad, no estaba puesta en que, pucha, pero es que si doy hoy día no voy a tener para comer mañana, sino que su mirada estaba puesta en el Señor. Tremendo ejemplo que vemos acá. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ahí terminamos, ¿cierto?, la lectura. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que Pablo les está resaltando entonces a los hermanos cómo tiene que estar el corazón de ellos para poder dar y para poder apoyar a estos hermanos en necesidad, dejando de lado estas rencillas, ¿cierto?, estos cuestionamientos que habían tenido hacia el mismo Pablo. Entonces se envía a Tito para que él haga efectivo el tema de ir para allá, recoger la ofrenda y poder cerrar ese capítulo que de alguna manera era también para el crecimiento de los corintios, para su madurez, para, como ya dije antes y lo leímos aquí, este es como el versículo clave de hoy día, poner la mirada primeramente en el Señor. Lo leímos ahí en el versículo 5, que era el ejemplo que habían dado los hermanos de Macedonia. Pero ¿qué quiero compartir hoy día de todo lo que hemos leído? ¿O qué es lo que me dejó meditando de todo esto que vimos, todo esto que hemos compartido? Es el versículo 7. Dice, lo voy a leer nuevamente: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué es lo que me dejó meditando de este versículo? Que si nos enfocamos en este versículo 7, vemos que la iglesia de Corintio era una buena iglesia. Los hermanos que habían ahí, aquí lo dice, abundaban en fe, abundaban en palabra, en ciencia, es decir, tenían conocimiento, sabían lo que era el Señor, sabían las cosas que estaban escritas, lo que había padecido Cristo no hacía mucho tiempo atrás. Estaban ahí, estaban atentos, eran solícitos, estaban atentos para servir. Y más encima, abundaban en el amor para con nosotros, dice Pablo, es decir, para con él, para con Pablo, para con sus colaboradores, entre ellos. El amor era también algo visible. Entonces la pregunta es, si estos hermanos, si esta iglesia tenía buenas características, ¿por qué Pablo tiene que estar como de cierta manera lidiando con este tema de la ofrenda para los santos? Y aquí vuelvo al versículo 5 y me da la sensación que es porque ellos no se estaban dando cuenta de que primeramente esta ofrenda que iban a dar era el servicio al Señor. Después era para los hermanos y era para cualquier otra cosa. Pero probablemente, a pesar de su fe, a pesar de su buen conocimiento de la palabra, de que practicaban un amor entre ellos, quizás les faltaba esta pizca de hacerlo práctico,
porque a lo mejor les faltaba ese granito de arena, digamos, de poder darse cuenta que su mirada tenía que estar primeramente puesta en el Señor. Y eso es lo que he meditado en esto y me he preguntado también, por ejemplo, en nuestra iglesia. Probablemente también hay conocimiento, probablemente también hay fe en el Señor, pero a lo mejor muchas veces hay un dicho por ahí que dicen que los árboles no lo dejan ver el bosque. Y a lo mejor también a nosotros nos ha pasado algo así, que quizás pensando que estamos bien en estas cosas, hemos descuidado otras, no lo sé. ¿Con qué quiero terminar entonces? A que extendamos esta intención de meditar, de pensar cómo estamos haciendo nuestro amor práctico, nuestro amor efectivo. Vemos aquí que había necesidades en otras iglesias y que el ejemplo que se da no tiene que ver con la cantidad de dinero que ellos aportaron, sino con el corazón que lo hicieron, entendiendo que la mirada de ellos estaba puesta en el Señor. Y nosotros, cuando se nos pide un servicio en la iglesia, con otra persona, lo que sea, ¿lo hacemos con la mirada puesta en el Señor? ¿O estamos mirando primeramente la necesidad o cómo nos va a afectar eso a nosotros? Para pensar, ¿cierto? Para meditar. Le invito entonces a estarlo recordando durante este día. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.